Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy, continuando con el ciclo de anestesia regional, vamos a continuar con las charlas de miembro superior y hoy enfocado hacia lo que es el bloqueo axilar del codo y de muñeca. Iniciaremos de proximal a distal, iniciando con el bloqueo axilar. Para hablar un poco de historia de lo que ya hemos ido hablando anteriormente. Bueno, William Hazlitt fue el primero que describe ese bloqueo hacia 1884. Él lo hace en la ciudad de Nueva York y es, digamos, precedido o, bueno, continúa esa técnica, la describe también George Wiltshire hacia 1911, quien describe posterior a William la técnica percutánea. Entonces, digamos que son los dos primeros en mencionar la técnica y cómo hacerla. Posteriormente, hacia el 58, Profesor Burhan es el primero a hablar del paquete vasculonervioso. Él menciona que ese paquete, al parecer, según sus hallazgos en cadáveres, se encontraban en una fascia y que esa fascia, digamos, permitía o facilitaba el bloqueo como tal y permitía que el anestésico se disipara siempre dentro de una vaina que ocupaba, digamos, el espacio de los nervios que todavía no, pues, no tenían como tal la designación de cada uno de ellos, pero asimismo mencionaba igualmente que esa fascia pues tenía una resistencia y que hacía o teníamos esa resistencia y ese clic al atravesar esa fascia. De Jong hacia 1961, pues es el primero que menciona que los nervios y los vasos están rodeados por septos, es decir, que aparte de que estaba en un paquete vascular nervioso, muy probablemente esos nervios estaban rodeados por unos septos que lo aislaban de los otros nervios en la misma vaina. Y posteriormente, Erickson en 1979 empieza a utilizar un torniquete distal a la inyección para tratar o describir una técnica que intentara aumentar el anestésico local en el sitio de punción. Sin embargo, estudios después de eso pues mostraron que básicamente el bloqueo no, pues, con el torniquete no era eficaz. Intentaron otro tipo de técnicas como la aducción del miembro superior, tratando como de disminuir el flujo y que simplemente ese anestésico local se concentrara, pero todas estas técnicas fueron fallidas. Y posteriormente Thompson en 1983 identifica esos septos que habíamos mencionado anteriormente del plexo en el espacio axilar. Igualmente, el día de hoy, pues sabemos que tenemos todo que ver con lo que se había mencionado anteriormente en la historia. Las ramas terminales, pues sí están rodeadas de tejido conectivo y de vainas aponeuróticas que, a pesar de lo que se mencionaba, pues ellas no van a permitir un flujo homogéneo, ¿sí? O sea, que ese flujo, digamos, depende del volumen, obviamente, que yo le administre y en el sitio en el cual lo administre, es decir, desde ya podemos ir diciendo que la técnica de una sola, digamos, de una sola infiltración, pues no va a ser efectiva precisamente porque un solo volumen que yo inyecte en un solo sitio no va a permitir que toda la fascia y toda la aponeurosis se infiltre de manera homogénea. Posteriormente en la historia igual hablamos de la introducción del neuroestimulador como un boom, como una herramienta que disparó precisamente el uso de los bloqueos y que precisamente bueno, hacia los años 90 disminuyó pues todo lo que eran complicaciones inicialmente y eso mejoró aún más con la introducción del ultrasonido. ¿Por qué? Porque asociados, y no vamos a discutir mucho de el uno versus el otro el día de hoy, pero asociados sabemos que disminuyen las complicaciones, disminuyen la toxicidad, sobre todo para anestésicos locales, gracias a disminución de las funciones vasculares y a las lesiones neurológicas que podemos ocasionar precisamente con nuestros bloqueos. Bueno, como repaso de la anatomía de lo que ya hemos ido mencionando en todo el ciclo de miembro superior, sabemos muy bien que nuestro plexo braquial pues se forma de las raíces nerviosas de C5 hasta T1, de las raíces nerviosas espinales de C5 hasta T1, que C5 y C6 pues forman nuestro tronco superior,
C7 es el único que va a formar el tronco medio, C8 y T1 el tronco inferior. De allí nuestras divisiones y posteriormente las divisiones que pues sabemos se dan por debajo o infraclaviculares y que al salir de la clavícula se forman lo que son los cordones o fascículos lateral, posterior y medial. Estos fascículos, digamos, sabemos que distribuyendo lo que es desde proximal hasta distal, en el momento de la división, al momento de dividirse, lo hacen a nivel de la axila y nos van a generar todo lo que son las ramas terminales, que es a lo que nos vamos a enfocar hoy como última charla, digamos, de miembro superior. ¿Por qué nos vamos a enfocar aquí? Porque todas esas divisiones son las que nos interesan en el bloqueo axilar, sobre todo, y más adelante en el bloqueo de codo y de muñeca, lo que es el músculo cutáneo, rama. Entonces vamos a pasar por aquí, el músculo cutáneo, rama únicamente del cordón lateral, que precisamente se va, como ya sabemos, digamos, precisamente a dividir un poco de los otros nervios, va a ir buscando hacia la porción lateral del miembro superior, va a pasar por el músculo coracobraquial y va a inervar precisamente al bíceps y al músculo braquial. Entonces, ese músculo va a ser muy importante primeramente para la cara lateral del miembro superior. Este nervio, perdón, va a ser muy importante para el músculo, los músculos de la cara lateral. Y posteriormente, pues sabemos que lo que es el nervio mediano es formado por los cordones lateral, medial, y que precisamente esos cordones, como ya lo hemos hablado, se denominan así por la posición con la cual se encuentran frente a la arteria eh, subclaviana. Entonces, cuando tenemos ese nervio mediano, sabemos que va a ser uno de los más importantes. Ya vamos a mencionar todo lo que inerva y cómo vamos a ver las respuestas de estos diferentes nervios. Y posteriormente, pues vamos a tener igualmente formado por el fascículo medial, perdón, sí, por el fascículo medial o el cordón medial, el nervio ulnar o cubital y también el nervio cutáneo medial. Entonces, digamos que esas dos ramas, pues sabemos que esas dos ramas terminales también van a tener una inervación importante, así como el mediano llega a inervar el primero, segundo, tercer dedo y la mitad del cuarto, pues el cubital va a inervar la mitad del cuarto y el quinto dedo y una parte también de la muñeca. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta, al igual que por último el nervio radial, que es formado, esa rama es formada únicamente por el fascículo posterior. Entonces sabemos que la distribución pues ya está muy bien descrita y también descrita que pues todo lo que habíamos visto anteriormente en la historia ha ido cambiando, digamos, porque sus descripciones y como habíamos mencionado anteriormente, la posición que tenían sobre la fascia, pues ha ido cambiando. O sea, a pesar de que esa distribución se considera la normal, pues vamos a ver más adelante que hay cambios en esta distribución y variantes anatómicas que tenemos que tener en cuenta, por lo cual el eco ha sido de gran impacto y gran influencia para nuestro bloqueo y para, digamos, disminuir dosis, para la efectividad del bloqueo y para la calidad en cuanto a efectos secundarios o complicaciones del bloqueo. Siempre pues va a ser fundamental ubicar en nuestra, digamos, en nuestra imagen y tenerla en la cabeza cómo se debe ver la arteria siempre, la arteria axilar siempre en la mitad de la imagen, buscando lo que es, pues obviamente el tejido celular subcutáneo, la fascia, y posteriormente buscando la musculatura que precisamente abarca el bíceps, el músculo coracobraquial y lo que es el tendón conjunto del el dorsal ancho junto con el redondo mayor. Entonces, digamos, esa musculatura va a encerrar lo que es nuestra fascia, nuestra aponeurosis, para poder localizar de manera adecuada, así haya una variante anatómica, los nervios mediano, perdón, el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial en esa, digamos, en esa vaina. Usualmente se encuentra acompañado de al menos una o dos venas y asimismo vamos a buscar en la mitad entre el bíceps y el músculo coracobraquial
pues el nervio musculocutáneo, que no siempre se va a encontrar allí, y ya vamos a hablar entonces de las variaciones. Antes de eso, pues para mencionar lo que ya sabemos, las indicaciones que tenemos con este bloqueo, como son la cirugía de codo, antebrazo, muñeca y mano, precisamente por toda la inervación que mencionábamos anteriormente, y aquí podemos verla de mejor manera en la cara anterior y posterior del miembro superior, viendo cómo la cara anterior se encuentra inervada sobre todo por el músculo cutáneo y el antebraquial mediano, o nervio cutáneo antebraquial mediano, que pues precisamente, digamos, se ha visto un poco más implicado, al igual que el radial, en lo que son, digamos, o lo que se ha hablado de un poco del manejo del dolor del torniquete que se utiliza en cirugía precisamente para el procedimiento. Aunque desde ya, digamos, adelanto que no, pues no se ha visto que se disminuya de manera adecuada con el bloqueo axilar el dolor precisamente del torniquete. Incluso mencionando los bloqueos anteriores, puede ser muy similar a lo que es el bloqueo supraclavicular o incluso el bloqueo infraclavicular en lo que es la, digamos, la detención del dolor del torniquete. Pues ya vemos que en la cara posterior, pues sobre todo prima lo que es el nervio radial, y eso es muy importante, sobre todo cuando sabemos que el músculo cutáneo y el radial pues van a inervar la mayor parte de ese antebrazo, y que pues precisamente deben ser los nervios mejor bloqueados cuando tenemos procedimientos en esa zona. Sobre todo lo que es retiro de material de osteosíntesis o, digamos, pues bien sea del radio o del cúbito. Las contraindicaciones, como todos los bloqueos, tenemos la infección del sitio de punción, una linfadenopatía axilar o un paciente con coagulopatía en general. Entonces, la primera forma de descripción de esta técnica es por reparos anatómicos, y esto se da gracias a el pulso de la arteria subclavia, que precisamente la podemos ubicar gracias a la inserción precisamente del músculo pectoral hacia el húmero, digamos, en esa zona nos vamos a ubicar para poder ubicar el pulso arterial, y de allí ubicar los músculos ya mencionados, el bíceps, el coracobraquial y el tríceps, que nos van a ubicar esas tres diferentes líneas donde vamos a poder hablar de lo que es la técnica por reparos anatómicos y cómo hacer esa punción. Entonces, es importante tener la posición, perdón, la arteria axilar, correcto. Y es importante tener la posición adecuada en esos pacientes, lo que es tener el paciente obviamente en decúbito supino, y tener al paciente con un brazo en una abducción de 90 grados, el codo precisamente descansando sobre la camilla, y el antebrazo pues también descansando sobre la camilla, sin hacer una sobredistensión precisamente o sobre flexión del miembro superior para no causar o tener mayor riesgo de lesión de los nervios. Las tres técnicas que se han mencionado, ya alcancé a mencionar una anteriormente, de la inyección única, doble inyección e inyección múltiple. Sin duda alguna, la inyección única, y aunque la menciono brevemente, no es la indicada, a pesar que se menciona aquí, no va a permitir una adecuada dispersión de nuestro anestésico local, y básicamente correspondía a puncionar hacia un centímetro superior de la arteria o un centímetro inferior de la arteria, buscando o el músculo coracobraquial o el tríceps braquial. ¿Qué pasa? Igual debemos conocer lo que son las respuestas motoras con la neuroestimulación en ese momento, y, digamos, saber cada una de las respuestas buscando el nervio que considerar. En ese caso, el nervio mediano, pues, era el que se buscaba en cuanto a la punción por encima de la arteria, conteniendo una respuesta de pronación del antebrazo y de flexión del pulgar. Esa respuesta, digamos, es fundamental para saber que estamos proximal al nervio, pero hay que saber que hay que iniciar esa simulación
a 1 miliamperio se puede ir aumentando de 0,5 o 0,3 en 0,3 para buscar la respuesta. Esa respuesta debe disminuir, como bien sabemos y ya hemos hablado anteriormente, a medida que yo me voy acercando al nervio, debo ir disminuyendo ese estímulo, ese amperaje, para poder, digamos, disminuir el riesgo de punción intraneural, y pues eso se hace bajando ese miliamperaje hacia 0,5 o 0,3, es el valor que debemos tener. Vamos a tener la estimulación del nervio radial, que era, digamos, el segundo que se puede buscar con la técnica por reparos anatómicos, y es la extensión del brazo o de la muñeca. Sabemos que también es, digamos, los dos fundamentales para buscar en respuesta. Y el nervio ulnar con la flexión del quinto dedo, y así como el músculo cutáneo, como la flexión del brazo. Hay que mencionar la inyección doble, que es precisamente buscando tanto el nervio mediano como el nervio radial superior e inferior a la arteria respectivamente, inyectando, pues lo que recomiendan las guías es un máximo de 20 mililitros en volumen, y concentraciones, como ya sabemos, lo más bajas posible, entre 0,25 y 0,5, dependiendo del anestésico local que escojamos. La inyección múltiple precisamente hace esas dos inyecciones anteriores, y por tercero se va hacia el bíceps braquial, buscando entre el bíceps braquial y el coracobraquial la respuesta del músculo cutáneo. Entonces, las más validadas en este caso serían la doble inyección y la inyección múltiple. Ya hablando de ultrasonografía, pues es fundamental lo que hemos mencionado anterior y cómo debemos posicionar precisamente nuestra sonda, la cual va a ser una sonda lineal porque claramente son elementos que están proximal a la piel y muy cercanos, máximo 3 a 4 centímetros por mucho los elementos más distales a reconocer. Y vamos a ver que posicionando la sonda hacia precisamente la inserción del pectoral hacia el húmero, pues vamos a tener la posición precisamente, lo primero que hay que encontrar, y habíamos mencionado, y es eh, eh, la arteria axilar. Cuando ubicamos nuestra arteria axilar, pues vamos a ver el resto, digamos, en el centro de la pantalla vamos a ver el tejido celular subcutáneo, el bíceps, el músculo coracobraquial y el tendón conjunto. Ya aquí tenemos ubicada nuestra vaina aponeurótica, y vemos rápidamente, porque en el escaneo se debe hacer siempre antes del bloqueo, la localización del músculo cutáneo, ¿sí? Del nervio musculocutáneo, que se encuentra precisamente, como vemos aquí, entre el bíceps y el músculo coracobraquial, atravesando precisamente para inervar lo que es el bíceps. Y por otro lado, pues vamos a tener, como ya sabemos, nuestros nervios en la vaina, el nervio mediano, ulnar, y el radial. Precisamente esos nervios, como se han descrito como una imagen hiperecogénica con un centro anecogénico. Entonces es importante localizarlos de manera adecuada y no confundirlos precisamente con artefactos del ultrasonido. Es importante mencionar las variaciones entonces en este momento de lo que habíamos hablado un poco anteriormente, y es que no siempre, sobre todo empezando por aquí, no siempre el músculo cutáneo se encuentra entre el bíceps y el coracobraquial, sino que ocasionalmente se encuentra, como en este caso, dentro de la vaina aponeurótica, igualmente aquí, y ocasionalmente lo que es el ulnar y el radial se encuentran juntos o separados por la vena axilar. Entonces, pues básicamente son las 4 variaciones que podemos tener. Sin embargo, pues hay que conocerlas y no es tan difícil localizarlas o reconocerlas con el ultrasonido. En el reparo ya hablamos de la misma posición que se hace con el paciente con punción para bloqueo axilar con reparos anatómicos, y es la abducción a 90 grados. Se debe preciso localizar esa sonda lineal hacia la inserción del pectoral mayor, ¿sí? Donde vamos a encontrar todos los reparos anteriormente mencionados, y se debe ubicar la sonda perpendicular al eje del brazo. En ese momento de poder localizar precisamente nuestra arteria y nuestros nervios,
vamos a hacer una punción de cefálico a caudal, como se ve en la imagen, y esa punción, digamos, va a tener tres objetivos. El primero, que mejor se describe, es irnos primero hacia posterior, perdón, de la arteria axilar, buscando el nervio radial, para así poder hacer una infiltración aproximadamente de 8 milímetros de nuestra mezcla en esa posición, ya que hacerla en otra posición puede desplazar precisamente las estructuras y hacer que esas se nos desplacen y se confundan con otras estructuras. Posteriormente va esa posición hacia anterior de la arteria axilar y hacia superior, buscando el mediano y el ulnar. Y por último, bueno, administrando igualmente hacia unos 8 milímetros de anestésico local, y por último, dejando aproximadamente unos 4 o 5 centímetros para el músculo cutáneo y en su vaina, como veíamos anteriormente. Bueno, lo primero a localizar, como vimos, es la arteria. El músculo bíceps. Aquí pues podemos localizar el coraco braquial y en ese lado vemos lo que es el músculo cutáneo. Igualmente, localizando la arteria, vemos cómo tenemos el nervio mediano en la posición anterior y ocasionalmente hacia lateral, el ulnar hacia medial y hacia superior, y lo que tenemos pues en la parte posterior de la arteria, que es nuestro nervio radial. Entonces ya vemos cómo ellos distribuyen ese volumen de 20 mililitros alrededor de la arteria. Vemos cómo se hace la punción y vemos el reparo precisamente que se mencionaba anteriormente, de cómo se debe distribuir dentro de la vaina esos reparos anatómicos. Vemos cómo esa aguja se hace siempre o idealmente sobre plano, porque pues tenemos alto riesgo de punción vascular. Esa aguja idealmente va primero hacia donde mencionábamos, hacia posterior, buscando el nervio radial. Ellos digamos, en ese dibujo ven o demuestran en esa imagen, en ese video, cómo hacen un poco o cómo hacen una infiltración en una parte errónea donde se dan cuenta rápidamente, y ya lo voy a mencionar, pero es importante precisamente estos tres parámetros que mencionan aquí. Y el primero es que no haya respuesta, o que tengamos primero la respuesta a más de 0.5 miliamperios y después no haya esa respuesta, retirando nuestra aguja y dejándola en una posición adecuada para la infiltración, que la aspiración siempre sea negativa, fijándonos proximal a la aguja, que eso sea así, y por último, que la presión de apertura digamos, sea menor a 15 psi, para poder decir que estamos dentro de la vaina y no por fuera de ella. Entonces, porque decía que había un error inicialmente, porque pues se alcanza a ver un poco de anestésico local distribuyéndose fuera precisamente de la vaina aponeurótica. Posteriormente, ese líquido, digamos, que se ve acá, pues precisamente era lo que yo mencionaba, que alcanzan a infiltrar fuera de la vaina, se dan cuenta rápidamente que ese mililitro quedó por fuera y hace una técnica, digamos, de desplazamiento de la arteria para poder llegar hacia posterior y poder administrar el anestésico local posterior precisamente a la arteria. Allí está claro que hace un adecuado bloqueo del nervio radial, y posteriormente se van hacia superior o hacia anterior y medial, buscando los dos nervios restantes en la vaina, que son el radial, el mediano y el ulnar. Entonces, aquí yéndose hacia anterior, vemos cómo seguimos conservando nuestra anatomía, gracias a que posiciona primero el líquido hacia posterior y eso nos desplaza las estructuras hacia anterior y nos permite visualizar de manera correcta la administración
en el nervio mediano y en el nervio ulnar. Entonces, ya por último, pues van a buscar precisamente en esa misma posición que fue muy adecuada para localizar en todo momento el músculo cutáneo. Complicaciones las mismas de la mayoría de bloqueos y es la punción vascular, es algo que debemos siempre tener a consideración y eso pues se disminuye el riesgo con una adecuada técnica, siempre visualizando la punta de la aguja, la inyección intravascular precisamente de anestésico local que nos predispone a una toxicidad por anestésico local, ya sabiendo cada uno de los anestésicos locales, digamos, el riesgo que conlleva de depresión cardiovascular o neurológica, dependiendo cuál sea el utilizado, y lo que ya conocemos como lesión nerviosa o el hematoma. ¿Qué evidencias tenemos del bloqueo del nervio axilar? Bueno, el primer estudio que aquí presento es la asociación entre la obesidad con la falla de ese bloqueo axilar o incluso con la demora o el tiempo de latencia prolongado en esos pacientes. Entonces, esto es un estudio de cohorte observacional y prospectivo realizado en 2 centros, donde, digamos, ellos escogen inicialmente 284 pacientes, los dividen por su índice de masa corporal menor a 30 y mayor a 30, y así analizan más de 100 pacientes, 105 pacientes con obesidad y 144 pacientes con un índice de masa menor a 30. Como vemos, la población fue bastante homogénea, tanto en edad, digamos, había una variabilidad un poco en el género y en la altura, pero pues aquí lo más importante era el peso y pues lo que el peso precisamente nos daba calculado como un índice de masa para su altura. Entonces, en este caso, lo que ellos hacían era realizar precisamente el bloqueo. En este caso utilizaban ropivacaína, utilizaban las mismas dosis para todos los pacientes por peso y lo primero que podemos ver en ese estudio era, digamos, ellos evaluaban ese bloqueo en 30 minutos, ya que lo hacían en una, digamos, en una sala de bloqueo previo al procedimiento, ese bloqueo a los 30 minutos, cómo se había comportado. Y la primera cosa que llama la atención es la falla o la tasa de falla a los 30 minutos, que era su objetivo principal, y vemos que la tasa tiene una P significativa con un 33.7% para los obesos en tasa de falla y para el no obeso en 17.8. Entonces ya tenemos una diferencia del 15.9 que habla de una tasa mayor de fallo en el paciente obeso y asimismo pues podemos digamos verlo esto era una, bueno, en ese cuadro podemos mirar lo que es la tasa de efectividad del bloqueo y el tiempo que se demora digamos, en esa efectividad. En la línea azul vemos a los pacientes con índice de masa menor a 30 y vemos que al mismo tiempo de ser comparado junto con el obeso, que es el paciente en la línea roja, tenemos una mayor tasa de efectividad en el tiempo en los pacientes no obesos. Y en una regresión multivariable, que es la tabla que tenemos abajo, podemos ver también que, digamos en este caso, comparando la probabilidad predicha de falla, podemos ver que el índice de masa y la circunferencia del brazo, que también fue medida, puede, digamos, impactar en lo que es la probabilidad de fallo. Entonces, a mayor índice de masa y a mayor circunferencia en el brazo, pues tenemos una mayor probabilidad de falla. Igualmente, ellos miraron lo que fue el tiempo, digamos, necesario para realizar, digamos, para que este bloqueo fuera en los que fueron adecuadamente realizados y que pues el paciente terminó con un adecuado bloqueo, ahora sí decirlo de mejor manera, vieron que el tiempo necesario para que así fuera también fue mayor en el obeso. Entonces, 25 minutos versus 20 minutos en promedio del paciente no obeso.
siendo significativo esto para la instauración del bloqueo en el paciente obeso. Entonces, es primera consideración a tener en el bloqueo axilar, siempre darle un adecuado tiempo de latencia como conclusión de ese estudio a los pacientes con índice de masa corporal mayor y siempre teniendo en cuenta que tienen una mayor probabilidad de falla según su índice de masa y según su circunferencia del brazo. El segundo estudio que quería traerles del bloqueo axilar es la duración precisamente de ese bloqueo o el tiempo de duración efectivo aumentado precisamente en ese estudio buscando a ver si la dexametasona era un medicamento que podía mejorar el tiempo del bloqueo utilizando ropivacaína. Entonces, eso fue el estudio o la DEXA Trial que busca alrededor de 266 pacientes, los dividen entre dos grupos. Fue un estudio doble ciego, fue un estudio donde se administraban o 2 mililitros de placebo o 2 mililitros de dexametasona que correspondían a 8 miligramos. Eso, digamos, asociado hacia el bloqueo siempre con ropivacaína y hacia una población bastante homogénea y con un N total de los pacientes del grupo control de 50 y el grupo de dexametasona de 48. Esos pacientes, digamos que, como vemos, fueron evaluados precisamente como un desenlace primario, el tiempo que se demoró para necesitar una primera toma de analgésico, y ese era su primer desenlace, y miraron que desde ese momento había una significancia en cuanto al grupo control versus a la dexametasona, y es un tiempo de 14.7 horas, alrededor de eso, más o menos 6.6, del grupo control en requerir un primer analgésico, y en el grupo de dexametasona hacia unas 20.9 horas, más o menos 9.3. Entonces, ellos asociaban el uso de dexametasona IV, gracias a ese estudio, con una prolongación del bloqueo, ¿sí? Y de la disminución precisamente del consumo de analgésicos. También miraron el tiempo que demoraba, pues precisamente el tiempo que demoraba en la recuperación motora y sensitiva, siendo más prolongado en el paciente con dexametasona, y asimismo en el consumo pues, de los diferentes analgésicos que podrían ser administrados en el hospital. Entonces, estas tres gráficas nos muestran el grupo de dexametasona versus el grupo control y el tiempo precisamente en el primer caso que no necesitaban, perdón, la tablada, en el tiempo que no se necesitaba el consumo, digamos, de analgésico, y vemos que el grupo control es inferior en tiempo para no consumo analgésico, es decir, el grupo control consumía el analgésico primeramente antes que el grupo de dexametasona. Por otro lado, miraban el grupo que no tenía recuperación del bloqueo motor y el tiempo que se demoraba precisamente para eso. Y nuevamente vemos que el grupo de dexametasona demoraba mayor tiempo con el bloqueo motor y mayor tiempo igualmente inferior en la tabla C del bloqueo sensitivo. Entonces, es otra consideración a tener en cuenta, pero eso, digamos que este estudio no lo podemos extrapolar a lo que es el uso de otros medicamentos, porque simplemente lo hicieron con ropivacaína y pues estaría, y hay que hacer la aclaración, indicado con el uso de ropivacaína. Habría que hacer estudios con bupivacaína, que es lo que utilizamos en general nosotros en el hospital, y poder, digamos, compararlo con este otro estudio. Por otra parte, se salió. Bueno, salió mal esa tabla. Bueno, ese era otro estudio que compara precisamente la duración del bloqueo, y es que no se ha descrito suficientemente bien lo que es la duración precisamente del bloqueo, ya que tenemos diferentes o variabilidad en nuestra población, no por la población únicamente, sino por edades, por comorbilidades que han llevado a que el bloqueo no tenga un tiempo establecido para toda la población,
de lo que es precisamente la duración y lo que el paciente va a tener después de que es un bloqueo motor y decirle el tiempo que ese bloqueo va a durar y establecerlo de manera adecuada para evitar, digamos, complicaciones como lesiones o precisamente mejorar el bienestar del paciente. En este estudio, lo primero que impacta precisamente lo que hicieron bloqueos en diferentes poblaciones, pero en diferentes, eh, bueno, en 92 pacientes de diferentes edades y diferentes índices de masas. Digamos que lo que ellos buscaban era mirar el tiempo precisamente de la duración y lo que primeramente vemos que impacta es la edad. Vemos que pacientes con digamos, con menor duración, mejor dicho, los pacientes con tiempo de menor duración eran pacientes más jóvenes y los pacientes de la tercera edad pues tenían una duración del bloqueo mayor tiempo, era 16 horas, con una edad más o menos de 56, más o menos 16. Entonces, eso sería lo primero, digamos, que impactaría en el tiempo de duración, teniendo como un promedio las 15 horas de duración del bloqueo. Y por otro lado, el tiempo digamos, de salida como tal del bloqueo, de eliminación del bloqueo total, como ya lo mencionaba, estaba pues hacia este tiempo en una población entre los 40 años y los 40 más o menos 10, digámoslo así. Entonces es importante saber que el bloqueo puede durar más o menos tiempo dependiendo la población que utilicemos y sobre todo la edad, que fue lo que demostró ese estudio, y que este puede durar hasta 24 o 25 horas dependiendo la persona y puede ser muy variable. Entonces es una otra consideración a tener. Siguiendo y ya pues siendo más concisos también por el tiempo y porque son bloqueos mucho más o menos utilizados, como es el bloqueo del codo, vamos a ser claro en la indicación y es que ese bloqueo solamente se va a utilizar, o bloqueos en el codo solamente se va a utilizar cuando necesitamos inmovilidad en el miembro superior a nivel distal, a nivel de la mano, y que no, digamos, no lo debemos tener a consideración como una técnica para complementar los bloqueos incompletos del plexo braquial. ¿Por qué? Porque aumentan lo que es el riesgo de lesión neurológica y obviamente también aumenta el riesgo de toxicidad por anestésico local gracias a que estamos utilizando más volumen, más concentración, utilizando, digamos, o tratando de complementar un bloqueo que ya fue fallido o que de pronto alguna de las ramas terminales anteriormente mencionadas no había sido adecuadamente bloqueado. Entonces, puede ser un complemento, digamos que hay discusión en eso, por eso la interrogación, hay una discusión en si sí utilizarlos y no utilizarlos como el complemento del bloqueo axilar cuando alguna de las ramas terminales, bien sea el mediano, ulnar, radial o el músculo cutáneo, no ha sido adecuadamente bloqueado. Y digamos que eso, pues la sugerencia es no hacerlo. Por otra, no hacerlo en este caso, no hacerlo, digamos, en otras consideraciones como la inmovilidad, como mencionábamos. Son bloqueos más complejos, requieren más tiempo, son más incómodos y ya mencionamos que tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces, es muy fácil, digamos, localizarlos, es muy fácil porque a nivel del codo vamos a tener las tres ramas terminales principales, el mediano, el ulnar y el radial. Precisamente el ulnar lo vamos a localizar en el surco cubital, ¿sí? Tenemos entonces el epicóndilo medial y del húmero y el olecrano. Me voy a pasar un segundo a esta gráfica y es esa la posición que debemos tener para localizar el cubital, precisamente buscando el epicóndilo y el olecrano, y en la mitad de los dos, justo en la mitad, debería pasar el nervio cubital. Entonces, es muy fácil de ubicar por reparos anatómicos, al igual que lo que es precisamente el mediano y el radial, gracias precisamente a la arteria y al tendón del bíceps. Entonces, ubicar el tendón es muy fácil. Ubicamos el tendón del bíceps
lo marcamos, y hacia 1 centímetro hacia lateral vamos a encontrar el nervio radial, y por otro lado palpamos la arteria braquial que, digamos, va a discurrir en conjunto con el nervio mediano. Entonces 1 centímetro hacia mediano vamos a encontrar precisamente el nervio mediano, y va a ser, digamos, una técnica bastante simple, bastante sencilla. Lo que refieren es utilizar volúmenes cerca de los 3 a 5 mililitros por cada uno de los nervios mencionados, de las ramas terminales, y pues no va a tener, digamos, mayor dificultad, como veíamos, digamos, en localizar los 3 nervios de manera bastante fiable. La zonoanatomía pues va a mejorar lo que ya hemos mencionado, va a mejorar la localización de cada uno de esos nervios. Empecemos con el radial. Rápidamente vamos a ubicarlo precisamente, como mencionábamos, en el pliegue. Entonces buscamos nuestra sonda, la localizamos inicialmente en el pliegue del codo hacia anterior, y vamos a buscar rápidamente el nervio radial hacia hacia anterior de el músculo braquiorradial y braquiales. Entonces va a ser muy fácil de localizar. Vamos a ver cómo tenemos entre los dos precisamente el nervio radial, y cómo localizar precisamente esa imagen hiperecogénica entre los dos, localizando el nervio y ojalá utilizando la neurosimulación igualmente. El nervio mediano nos vamos a ir 3 centímetros hacia superior precisamente del pliegue. Vamos a ir junto con la arteria braquial precisamente, que es lo primero que hay que localizar, y vamos a ver cómo hacia medial está el nervio mediano, como lo mencionaba anteriormente, siempre discurriendo en conjunto con la arteria braquial, así que pues nunca hay que perder de vista nuestra arteria, y pues hacerlo idealmente sobre plano, tratando de localizar esos 3 a 5 mililitros dentro de la fascia precisamente del nervio. Por otro lado tenemos el nervio cubital. Ya mencionábamos que ese discurre hacia, o va posterior entre el olecrano y bueno, y el húmero, y pues vamos a tener precisamente que este nervio pues va a ser también igualmente fácil de localizar, posicionando nuestra sonda lineal en esa, digamos, en medio de los dos reparos óseos. Entonces tenemos que el ulnar, pues vamos a localizar el tríceps sobre todo, y vamos a ver que hacia anterior se encuentra precisamente el nervio, ojalá utilizándolo igualmente con neuroestimulación para poder ubicar mejor la respuesta motora ya mencionada por este nervio. Ya por último sería el bloqueo de la muñeca. Es un bloqueo, la verdad, mucho más fácil, que se ha descrito en reparos anatómicos y sonográficos igualmente, ya que es muy fácil encontrarlo, los 3 nervios precisamente aproximándose en la muñeca y en el pliegue, y precisamente el nervio radial, pues lo vamos a ubicar hacia la siloides radial. Vamos a buscar nuestras siloides, puncionar 1 centímetro anterior e irnos hacia medial tratando de localizar nuestro nervio. Esos bloqueos hay que mencionar que usualmente llevan un mayor volumen, ¿sí? Llevan un mayor volumen porque es más difícil localizar precisamente el nervio, y precisamente digamos que en estos casos lo que refieren y lo que se describe es hacer una administración en abanico del anestésico local. Además de eso, pues son nervios que tienen muchas ramas a ese nivel, y que precisamente lo describen buscando no solo bloquear el radial, sino las ramas sensitivas dorsales, como es el punto aquí posicionado que se va hacia la siloides radial. No solo, es decir, no solo es una punción, sino que terminamos haciendo 2 punciones, una hacia anterior y una
dirigida hacia hacia la estiloides radial. Entonces, podemos utilizar más volumen en esos pacientes y pues va a ser algo, digamos, a tener en consideración, como mencionaba, si ya habíamos utilizado un bloqueo proximal en el miembro superior. Vamos a localizar igualmente los flexores, todos, digamos que en ese caso el flexor del carpo y el flexor palmar son los que nos van a dar la localización del nervio mediano, discurriendo precisamente en toda la parte medial de la muñeca y, digamos, el sitio de punción sería entre los flexores y entre los dos flexores mencionados, el del carpo y el palmar, y el pliegue precisamente de la muñeca. La idea es que en ese bloqueo, pues dirigiendo la aguja de distal hacia, perdón, de proximal hacia distal, vamos a tratar de buscar la fascia que rodea el nervio mediano y sentir pasar el clic, digamos, de las fascias mencionadas para poder localizar el nervio igualmente con un volumen similar. Por último, en cuanto a la anatomía del nervio ulnar, pues también vamos a tener que hacer dos bloqueos. Y ya habiendo localizado lo que era el radial y el mediano, va a ser mucho más fácil ubicar el nervio ulnar buscando precisamente la estiloides ulnar o cubital y yéndonos inferior a esta. ¿Sí? Vamos a hacer la punción lo más distal posible, pero buscando precisamente el pliegue de la muñeca y buscando lo que es la estiloides. Igualmente, vamos a necesitar hacer un bloqueo dorsal para poder bloquear igualmente las ramas dorsales, cutáneas dorsales del nervio ulnar. Entonces, vuelvo y menciono, son bloqueos que necesitan un mayor volumen, por ende, digamos, hay que tener la consideración, obviamente, de la zona que se va a operar y qué zonas, pues como hemos mencionado, inerva cada uno de los nervios aquí presentes. Ya para terminar, Jaime, una pregunta, la Jaime. sonografía de cada uno de los nervios, creo que la mejor forma de hacerlo es mirando pues los videos que aquí les traía, precisamente mirando, mirando lo que es el nervio mediano y pues idealmente la punción que se debe hacer, que va muchas veces, bueno, como vemos aquí, el nervio mediano, el flexor digital superficial, el flexor largo y el flexor profundo. Son los tres, digamos, flexores que debemos ubicar, buscando en la mitad siempre el nervio mediano y esa punción, como vemos, se debe hacer no buscando el nervio, sino buscando la fascia, como mencionaba anteriormente en lo que era el bloqueo anatómico, buscando ese clic, avanzando y devolviéndonos hacia la fascia, tratando de localizar esos 3 a 5 mililitros dentro de la fascia del nervio mediano. En este caso, digamos, como vemos, no hay una, digamos, una un vaso tan proximal a la arteria, perdón, al nervio, y digamos va a ser uno de los más seguros en cuanto a los tres, comparándolos con los otros dos. Cuando hablamos del bloqueo del ulnar, en este caso, sí vamos a tener ese riesgo, sobre todo de la punción vascular, pues sabemos que va junto con su arteria, y pues la idea igualmente al posicionarlos es buscar los flexores del miembro superior con el flexor del carpo, con el flexor profundo y el flexor superficial. En ese momento miramos lo que es el nervio ulnar y la arteria ulnar precisamente que lleva, digamos que van en conjunto en el paquete vasculonervioso. Igualmente vamos a entrar y vamos a buscar llegar a esa, digamos, a esa fascia, romperla haciendo, digamos, o sintiendo ese clic y devolviéndonos para no lesionar, ojalá con respuesta motora y para posicionar y, digamos,
rechazar lo que es la arteria y poder, digamos, disminuir el riesgo de punción intraarterial. Y por último, el nervio radial, igualmente, creo que en aras del tiempo vamos a mencionar lo que es la anatomía y cómo en ese video vemos que precisamente el nervio, digamos que también es aproximal a la arteria, ya vemos, oh, perdón, ya vemos la arteria radial, vemos que va en conjunto con ella, pero que está separado por una vaina, por una fascia, y precisamente vamos a ver el flexor radial, el flexor largo, el pronador, precisamente que es característico allí, y el extensor del carpo. Entonces, el bloqueo se hace de manera similar, buscando precisamente la fascia, no entrar nunca hacia la fascia de la arteria, teniendo siempre presente que debe estar dentro de nuestro campo para poder saber o estar seguros de que no estamos funcionando allí. La aguja siempre, digamos, buscando el lado contrario de la arteria y buscando entrar, no uno en este caso, sino a los dos clics que tenemos de las fascias como vimos aquí anteriormente y poder realizar nuestro bloqueo nuevamente con la misma cantidad de volumen con un menor riesgo. Y eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias y bueno, aquí les dejo un poco de lo que es el servicio de anestesia en las redes, en Instagram y en YouTube, pues puedan seguirnos y tenemos una mayor cantidad de contenidos, no solo de anestesia regional, sino de muchos otros temas como es neuroanestesia, como es anestesia de tórax, entre otros, junto con los paneles que hemos hecho en las noches en el servicio.